Buenas tardes hermanos, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. El día de hoy pues se me ha asignado la bendición de dirigir la alabanza y vamos a dedicar este momento a nuestro Dios. Si usted se encuentra en estos momentos haciendo alguna otra actividad, yo le pido por favor que la deje de hacer y se coloque en total disposición para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Bendito Padre Celestial, en este momento, Señor, yo te ruego, primero que nada, Padre, te quiero dar gracias porque nos permites estar aquí, Señor, aunque sea por este medio, Padre, aunque sea em, por este medio virtual, Señor, tú permites que tus hijos puedan escuchar tu palabra, Señor. Yo te ruego de todo corazón, Padre, que bendigas la vida de cada una de las personas que conforman tu iglesia, Señor. Acuda de cada una de las personas que se encuentran en este momento viendo este video, Padre. Yo te ruego que seas tú guiando sus vidas, Padre. Desciende tu Espíritu Santo sobre cada una de ellas y recibe este momento de alabanza, Padre, que en este momento tenemos para ti. Amén. La palabra de Dios nos dice en Isaías, es una de las promesas más lindas bueno, que yo considero de las más lindas que nos da Dios en su palabra. Nos dice en Isaías 29 que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo le invito, hermano, a que coloquemos todas nuestras situaciones, todas nuestras aflicciones, todos nuestros momentos, no solamente lo malo, sino también lo bueno, en manos de Dios. Coloquemos nuestra vida en manos de Dios y que sea Él el autor de nuestra vida. Entonces, vamos a cantar la primera alabanza que dice en totalidad a ti.
No tengo nada que ofrecer, ni nada que te pueda sorprender. Solamente tengo un corazón quebrantado una y otra vez. Sigamos alabando al Señor nuestro Dios, el único digno de ser exaltado, el único digno de ser alabado. Dice su palabra, grande es Jehová y digno de suprema alabanza.
porque hemos elegido la mejor parte. Hemos elegido estar aquí, escuchando la palabra de Dios, en este momento alabándole. Como Jesús cuando visita a Marta y a María, Marta se encuentra muy ocupada y le dice a Jesús que si no le da cuidado, que María no le esté ayudando. Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto lo dice porque María estaba sentada a los pies de Jesús, oyendo su palabra. Sigamos alabando a nuestro Dios. No hemos elegido un lugar mejor que estar aquí, a los pies del Señor.
No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor, el nombre de Dios.
Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias al Señor que a través de este medio podemos llegar a todos sus hogares y a través del equipo de trabajo que hace posible que usted y yo recibamos palabra del Señor. La temática de este mes de mayo a cargo de los jóvenes se titula Ama y haz lo que quieras. Hoy miércoles 19 de mayo del año de gracia 2021, el tema se titula Fariseos egoístas. Vamos a leer en la Biblia, en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo número 2, del verso número 14 al verso número 20. La Biblia dice así: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gloria, honra y alabanza. Bendecimos tu hermoso nombre, Señor, y te damos la gloria y el honor que solo tú mereces, Padre eterno. Conoces nuestra vida, conoces nuestro acostar y nuestro levantar, conoces lo profundo de nuestro corazón, conoces todas las cosas, Señor, nada te es oculto, Padre eterno, y que en esta noche sea tu palabra trabajando a través de tu Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Señor, sabes cuánto te necesitamos. Estamos viviendo un tiempo tan difícil, Señor, pero donde está haciendo de manifiesto lo que realmente somos cada uno de los que hemos conocido de ti, de los que hemos recibido en nuestro corazón al Señor Jesucristo. Este es el tiempo, Señor, en el que tú estás, Señor, sacando lo mejor de cada uno de nosotros. Y hoy te ruego, Espíritu Santo, que hables a nuestra vida, habla a nuestro corazón. Lo necesitamos, lo necesita tu iglesia, Centro Familiar Emanuel, Señor Jesucristo, y todo aquel que escuche esta predicación. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Primeramente debemos saber que Santiago, la epístola de Santiago, fue escrita por Jacobo. Más o menos, bueno, él es el autor, en el año 45 al año 50 después de Cristo. Y se le llama Santiago a este mismo Jacobo, el hermano del Señor. Él fue parte de la iglesia que estaba en Jerusalén. Él fue un pilar de la iglesia. Él está escribiendo a los que están dispersos. Y definitivamente Jacobo, como cabeza de la primera iglesia cristiana, la iglesia que se establece en Jerusalén después de que el Señor Jesucristo ya no está aquí en esta tierra, evidentemente se convirtió al cristianismo luego que el Señor resucitado se le apareció. Y entonces la carta del apóstol Santiago tiene una característica muy sobresaliente. Es una carta universal. Es una carta en donde
lo que Santiago nos está queriendo enseñar, queriendo decir, lo que él está plasmando desde el primer capítulo. Aquí vemos que en este capítulo anterior, en el corazón de esta carta hay un tema, y el tema principal es la integridad. Las pruebas, de acuerdo a Santiago, las pruebas son el regalo de Dios para nosotros, porque a través de esas pruebas Dios puede llevar a cabo una obra en nosotros y llevarnos a la madurez. El ser perfectos y cabales en todo. Santiago escribe acerca de la importancia de ser íntegros. Hermanos, la integridad del día de hoy está bastante escasa. Y cuando estamos hablando de ser íntegros, de la importancia de ser íntegros, cuando nuestras palabras corresponden a nuestras acciones, cuando hay congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos, es en el sentido que da la Biblia a ser perfectos o maduros, y no tiene que ver con no tener pecado. Somos definitivamente consistentes. Lo que decimos que somos corresponde a cómo vivimos. Así es que cuando estamos hablando de la fe, Santiago nos está llevando a que podamos entender que hay una fe viva y hay una fe muerta. Hay una fe que tiene obras y hay una fe que no tiene obras. Y quiero decirle que Santiago no está contrastando la fe con las obras. No lo confundamos. Él nos está llevando a que podamos ver que dice en el verso 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Considero, hermanos, que de la misma manera como los seres humanos necesitamos dos órganos vitales para sobrevivir: el corazón y los pulmones. Si los dos no están funcionando bien, nos vamos a morir. Nos morimos definitivamente. Estas dos funciones son inseparables. El corazón bombea la sangre y los pulmones oxigenan la sangre. Y si uno de estos sistemas falla, te mueres. Así como los cuerpos físicos necesitan que el corazón y los pulmones funcionen juntos, el espíritu necesita que dos componentes vitales funcionen juntos: la fe y las buenas obras. La fe y las buenas obras son para nuestras almas lo que el corazón y los pulmones son para nuestro cuerpo. Necesitamos tener ambos para estar espiritualmente vivos. La fe nos permite nacer de nuevo, nos da la respiración espiritual, y las buenas obras nos ayudan a crecer en madurez, bombeando vitalidad espiritual a nuestras vidas. En este pasaje, Santiago nos recuerda que la gente sin los elementos de la fe y buenas obras sufre una crisis espiritual espantosa que resultará en una fe muerta. Hermanos, algunas veces hemos llegado a pensar en que nuestra iglesia tiene varios ministerios y en cada uno de ellos varían personas trabajando, unos haciendo una parte importante durante cada servicio. Pero al terminar el culto e irnos a casa, el hermano Pepe nos ha enseñado que es cuando empieza el servicio. Es cuando empieza el servicio, cuando el culto ha acabado, empieza el servicio. Y ese servicio, hermanos, es de 24 horas.
Así es que, todos nos despedimos cuando termina el culto con la mejor sonrisa y nos despedimos y hemos a lo mejor aprendido a decirle a los hermanos: Dios te bendiga, Dios te bendiga, estoy orando por ti, no te desalientes, no te desanimes, lee tu palabra, le decimos a los muchachos cuando ellos vienen a la casa y se van: no dejes de leer tu palabra, yo estoy orando por ti. Pero esto va más allá, hermanos, de solamente palabras. Tal vez la mayoría se va a casa y nosotros no sabemos que los hermanos, quizá alguien no tenga que comer ese día, se han quedado sin trabajo. Tal vez alguno de nuestros hermanos ancianitos está muy cansado y se siente muy solo. O tal vez alguno de nuestros jóvenes está viviendo en pecado y sumido o sumergido en una depresión terrible. ¿Y qué podemos nosotros hacer cuando le hemos dicho todo lo anterior? Cuando estudiamos profundamente los escritos de ambos hombres, como lo fue Santiago y como lo fue Pablo, Santiago dice que la fe sin obras está muerta y Pablo dice que la salvación no es por obras, sino por fe solamente. Así que, ¿quién tiene la razón? Los escritos de ambos podemos ver que en vez de contradecirse, sus enseñanzas se complementan. Nadie se salva por obras, efectivamente. Pero nadie puede ser salvo sin producir obras. No somos salvos por las buenas obras, sino para hacer las buenas obras. Y vamos a encontrarnos, hermanos, que hay la fe muerta, la fe satánica y la fe viva. Entonces, cuando hablamos de la fe muerta, no contrasta la fe con las obras, no contrasta. Y por eso Santiago dice: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Y hermanos, hemos a lo mejor muchas veces criticado a los católicos cuando ellos hacen obras para ganarse el cielo. Pero nosotros, los cristianos evangélicos, desde el momento en que recibimos a Cristo, muchos dijimos: ya no tengo que hacer nada, porque Cristo ya lo hizo todo. Y entonces nos polarizamos y nos vamos a los extremos. Y entonces, como no necesitamos obras para ganarnos el cielo, porque Cristo ya nos salvó, entonces me quedo en la conformidad de ya no hacer obras, porque ellas nos salvan. Oh, cuán equivocados estamos, hermanos. Porque, ¿sabe? Dice el verso 15, si a un hermano o a una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no se les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve que yo tenga una fe enorme? Porque creo tener una fe grande. Pero si no hago obras, esa fe está muerta. Esa fe no sirve, hermanos. Esa fe está muerta. ¿Y sabe? Santiago hace un contraste entre la fe viva y la fe muerta. Entre la fe que salva y la fe que no salva, entre la fe productiva y la fe improductiva, entre la fe estéril y en la fe que da frutos, entre la fe piadosa y una clase de fe que hasta los demonios tienen. La fe, hermanos, es una doctrina clave en la vida cristiana. En Efesios capítulo 2, versos 8 y 9,
Dice que sí, que dice que el pecador es salvo por fe. Pero 2 Corintios 5:7 dice que la fe del creyente, que la vida del creyente, perdón, debe de andar por fe. Y Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces aquí encontramos, ¿sí?, que una cosa es tener fe, pero que esa fe esté viva. Porque si esa fe está muerta, no tiene obras y no sirve para nada. La fe no es algo incierto y nebuloso. La fe, el enfoque de la carta de Santiago es la relación entre la fe y las obras. Santiago sugiere que la fe y las obras son dos lados de la misma moneda de la salvación. La fe y las obras no se excluyen mutuamente, más bien la verdadera fe se manifiesta en buenas obras. Jesús dijo en Mateo 5:16 que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Tus buenas obras iluminan el camino a Dios, reflejando en otros su poder y su gracia. Y esto trae gloria a Dios y prueba que tu fe es verdadera. Tus obras también son la base del juicio divino. Si tú practicas la justicia, recibirás la vida eterna. Si practicas la injusticia, recibirás la ira de Dios. Dios te juzgará en base a tus obras, porque lo que tú haces y lo que yo hago revela quién eres realmente, quién soy realmente y lo que realmente creemos, hermanos. Por eso la fe que no produce buenas obras está muerta, no sirve para nada. Así es que en esta noche, hermanos, que el Espíritu Santo hable a tu corazón, hable a tu vida y que el Espíritu Santo nos lleve de tal manera a entender lo que la palabra del Señor nos está diciendo el día de hoy. Decir solamente palabras piadosas es una verdadera hipocresía. Si tú realmente quieres ayudar, hubieras hecho todo lo posible por darle lo que necesitaba esa persona. Pero a veces la falta de voluntad, hermanos, muestra nuestros verdaderos sentimientos. En este tiempo, hermanos, la caridad de muchos se ha enfriado y la fe se ha apagado. Pero ¿sabe? Si la caridad se ha enfriado, yo hoy le invito a que usted pueda revisar de manera muy minuciosa la palabra del Señor. La fe muerta, hermanos, es una hipocresía, porque no pone su palabra en acción, no tiene capacidad divina para hacerlo. Por otro lado, alguien puede preguntar, ¿qué si la fe verdadera nunca tuviera la oportunidad de demostrarse en acción? Un ejemplo de fe genuina que tuvo muy poco tiempo para expresarse fue la fe del ladrón en la cruz. Él creyó en Jesús y al borde de la muerte, este hombre aceptó a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y aún moribundo, estas pocas pero emotivas palabras que él dijo evidencian la fe viva. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Así es que, hermanos, alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe vive de la acción que genera. Las obras requieren fe para tener significado. La fe no se puede demostrar aparte de las obras. La fe está dentro de nosotros mismos, hermanos. Solo puede ser vista por las acciones que produce por medio de cada uno de nosotros.
Cualquiera puede profesar su fe, pero solo la acción demuestra su autenticidad. La fe produce las obras y las obras demuestran esa autenticidad de la fe. Lo que realmente crees saldrá a relucir en las cosas que hacemos. Lo que realmente creemos saldrá a relucir en las cosas que hacemos. Así es que esto es sencillo, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los vamos a conocer. El Señor nos va a conocer solo por los frutos, por lo que estamos haciendo. Hermanos, por los frutos vamos a ser conocidos y podemos entonces ver claramente que Santiago, hermanos, nos lleva solamente a comprender, a entender lo que es una fe viva. Hay una anécdota, hermanos, que en el año de 1929 se desplomó la bolsa de valores y se perdió todo. Y mientras que uno de los hombres oraba fervientemente para que el Señor hiciera algo en los Estados Unidos, el hijo de un agricultor de la zona tocó a la puerta y ellos preguntaron, ¿qué es lo que quieres? El chico dijo, mi papá dice que no puede venir a la reunión de oración, pero me pidió que les trajera sus oraciones en la carreta. La gente salió para ver a lo que el chico se refería. Cuando llegaron a donde estaba la carreta, vieron que las oraciones del papá consistían en papas, harina, carne, avena, nabos, manzanas, tarros de mermelada y un costal de ropa. Se sintieron tan avergonzados por no haber hecho nada que el grupo decidió que ellos también querían volverse la respuesta a sus propias oraciones. Y ese mismo día llenaron una carreta con sus oraciones, entre comillas, para ayudar a sus vecinos necesitados. Al igual que Santiago, Jesús enseña que nosotros podemos volvernos en la respuesta a nuestras oraciones. Esa es la fe cristiana en acción, hermanos. Yo creo que en este tiempo de pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas y yo lo puedo ver tan solo en esa canasta donde se recibe la despensa cada fin de mes o cada principio de mes se entrega la despensa. Hermanos, el Señor es tan grande y es tan bondadoso que el Señor multiplica lo que llega a esa canasta. Pero realmente son contadas las personas que traen a esa canasta. Y cuando nuestra hermana Ingrid y nuestro hermano Arturito nos dicen cuántas despensas se entregaron, usted puede ver porque en el grupo de la iglesia, aunque usted nunca escriba, usted revisa lo que pasa en el grupo de la iglesia. Allí se dice cuántas despensas se entregaron. Y hermanos, yo no le voy a juzgar, yo no le voy a criticar. Yo no le estoy diciendo esto para que usted se sienta aludido. No. Porque sabe una cosa, el que prueba los corazones, el que prueba la mente y escudriña los corazones es el Señor. Pero su palabra es viva y su palabra es eficaz. Y su palabra nos habla en esta noche, hermanos, acerca de tener una fe viva. Porque saben, vamos a ver que en aquel día el Señor Jesucristo, Él separará, dice el Señor en su palabra, que Él separará
Cuando Él venga en su regreso, Él separará las ovejas de las cabras. Las ovejas representan a los discípulos que muestran una fe viva por medio de sus obras generosas. Las cabras son aquellas que muestran una fe muerta al no practicar lo que se predica. Es entonces, hermanos, que la prueba de fuego entre la fe muerta y la fe viva se podía ver en el trato que le daban al pobre y al necesitado. Jesús se toma muy a pecho cuando el pobre es descuidado y abandonado. El castigo a las cabras, como lo dice Mateo 25 del 41 al 43, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me cubrieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Las consternadas cabras no podían entender de qué forma habían ellos descuidado a Jesús. Y les dijo en el verso 45, de cierto les digo que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeñitos, tampoco por mí lo hicieron. Santiago dice que la prueba de fuego de la fe, de la verdadera fe, es la misma prueba que nos da el Señor. ¿Ayudarás tú al pobre o pasarás de largo? Tu respuesta revela si eres como una oveja o como una cabra. Y hermanos, la palabra del Señor de verdad que nos confronta en esta noche. Y se lo digo a título personal. ¿Cuántas veces alguien en el crucero nos pide una moneda y qué es lo primero que nosotros pensamos? Va a hacer mal uso de ese dinero y por eso no se lo doy. Lo va a utilizar para algo que le va a hacer daño. Lo va a usar para la droga, lo va a usar para el alcohol, lo va a usar para los cigarros, lo va a usar para otra cosa. Y entonces no le doy. Hermano, el Señor me ha confrontado de una manera muy fuerte. Porque cuando yo decido no darle a una persona, cierro el cielo para que no caiga bendición en mi vida. Y por el otro lado, es que me dé cuenta que cuando yo doy, hermanos, cuando usted da, cuando damos, hermanos, el Señor va a abrir las ventanas del cielo y va a venir bendición a nuestra casa. Así es que cuando nosotros damos no tenemos que cuestionar qué hizo o qué no hizo esa persona con el dinero. Porque, ¿sabe? Ese es problema entre la persona que lo pidió y el Señor. Nosotros simplemente vamos a cumplir. Vamos a hacerlo porque amamos a nuestro prójimo. Porque el Señor nos ha dicho en su palabra, nos ha hablado acerca del primer mandamiento y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es que, hermanos, también hay una fe satánica. ¿Qué creen los demonios? Ellos creen en la existencia de Dios. Estos ángeles malos estuvieron con Dios en el cielo. Ellos vieron su majestad y su gloria. Ellos cantaron alabanzas. Ellos vieron el poder de Dios, pero cuando se rebelaron contra Dios, fueron expulsados del cielo para siempre. Así que estos demonios no son ateos, ni tampoco agnósticos. Ellos creen en la divinidad de Cristo. Ellos saben que les espera el infierno por toda la eternidad. Ellos lo saben. Pero sobre todo creen en la divinidad del Señor Jesucristo, porque mientras Jesús caminó en esta tierra, cuando los demonios se encontraban con Él, ellos testificaban que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos creen en la verdadera fe, la que salva.
pero nos lleva definitivamente, ellos no creen en la verdadera fe en la que salva, pero sí saben que existe un lugar de tormento en donde ellos estarán por toda la eternidad. Reconocen que Jesucristo es el juez. Los demonios creen y tiemblan, dice la palabra, pero el creer y el temblar no los hace que sean salvos. Así que ya vimos que ni la fe muerta ni la fe satánica llevan a la salvación. Vamos a terminar con la fe viva. La fe viva es una fe verdadera y poderosa, la cual resulta en un cambio de vida. Santiago la describe como la fe verdadera, la fe que salva. En primer lugar, la fe viva, la que salva, está basada en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual por la palabra de verdad. Al recibirla en nuestro corazón y creerla, fuimos salvos. La fe es solo tan buena como su objeto principal, hermanos. Somos salvos por tener fe en Jesucristo, como lo revela su palabra. La fe viva está basada en la palabra de Dios y afecta todos los aspectos de la personalidad de un ser humano. La fe muerta solo toca el intelecto, pero la fe viva incluye y mueve la voluntad. La persona entera tiene la fe que salva, la mente entiende la verdad y el corazón desea la verdad, y basado en todo esto actúa la voluntad. ¿Se da cuenta? Los hombres y mujeres de fe del que nos habla Hebreos capítulo 11, la galería de los hombres de la fe, Dios habló a ellos y ellos obedecieron. El tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las circunstancias. La fe, la verdadera fe, la que salva, nos lleva a la acción. La fe viva no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Y esa obediencia no es algo de vez en cuando, más bien es algo que perdura para toda la vida y produce buenas obras. Aquí Santiago explica, usando como ejemplo a dos personajes bíblicos muy conocidos, la fe de Abraham y la fe de Rahab, la ramera. Dos personajes o dos personas muy diferentes la una de la otra. Abraham era el padre de los hebreos, Rahab era la prostituta gentil. Abraham era un hombre de poder y de respeto. Rahab era una mujer de mala reputación. Abraham era el beneficiario de las promesas de Dios. Rahab era aquella que rompía las leyes morales de Dios. Pero hubo algo importante en la vida de esta mujer. Ambos tuvieron una fe viva. Vea usted cómo Santiago no contrasta. Santiago nos muestra como ejemplo de fe la fe de Abraham y la fe de Rahab, del verso 21 al verso 26. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así es que, hermanos, en conclusión podemos decir solamente, ¿cómo podemos saber si una persona es justificada por la fe? Ya que este es un acto muy personal entre Dios y el pecador.
El caso de Abraham nos da la respuesta. La persona justificada exhibe un cambio de vida y obedece la voluntad de Dios. Su fe se muestra por sus obras. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? La fe viva obedece a Dios y se manifiesta en la vida diaria. No hay duda que todavía hay gente, aún en las iglesias, queridos hermanos, que son iguales que aquellos descritos en Tito capítulo 1, verso 16, que dice: ellos dicen conocer a Dios, pero con los hechos le niegan. Y dice el verso 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Hermanos, Abraham no tenía Biblia, no tenía televisión, no tenía una computadora, no tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía compañero de oración. Cuando él escucha decir a Dios en que él tiene que salir de su tierra y de su parentela, porque le va a mostrar a la tierra donde va a ir, Abraham responde a la voz desconocida de Dios con absoluta obediencia. Dios premia su afirmación de fe. Rahab es justificada. Hermanos, ¿acaso no fue justificada por las obras cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino? Esta es una historia maravillosa y a la vez uno de los grandes ejemplos bíblicos de la fe viva. Rahab escucha la palabra y se da cuenta de que la ciudad estaba condenada. Esta verdad la afecta tanto, al igual que a los otros ciudadanos, que su ánimo comienza a desfallecer. Rahab arriesga su propia vida por los judíos, los enemigos de su gente. Hospedar espías era una ofensa de alta traición que implicaba la pena de muerte no solo para ella, sino para toda su familia. Al escoger ella aliarse con los amigos de Dios, Rahab encuentra una nueva vida. Jericó cae, pero la casa de Rahab permanece en pie. Toda la gente que estaba dentro de su casa fue salva. Y hay más todavía. Rahab se termina casando con Salmón, uno de los 2 espías, y da a luz a Booz, y se convierte en la antepasada humana de nuestro Señor Jesucristo. Fe tan poderosa y obras tan poderosas. Así es que cuando nos damos cuenta de la poca información que Rahab tenía de Dios, podemos ver lo maravilloso de su fe. Hoy en día tenemos la revelación completa de Dios por medio de su palabra y de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos de este lado del Calvario y tenemos al Espíritu Santo, quien nos muestra y nos enseña la palabra. Ellos estaban completamente entregados al Señor y sin importar el precio que pagar. Así es que, hermanos, misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor en su palabra. En Miqueas capítulo 6, verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hemos visto que la fe sin obras es como un cuerpo muerto en la morgue. La verdadera fe produce las obras de amor, bondad y caridad. No te salvas por esas obras de justicia, simplemente demuestras o demostramos que la salvación habita en nosotros por esas obras que podemos hacer. La fe es la raíz. Y la raíz produce la clase de fruto de lo que la raíz está hecha. Así es que, hermanos, en esta noche podemos decirle al Señor: sé que te he fallado, sé que
no he hecho lo que tú me has dicho en tu palabra. Pero si estamos en Cristo, en esta noche, reconozcamos con todo nuestro corazón si nuestra fe está viva o nuestra fe está muerta. Y vayamos a Él y digámosle en esta hora: Padre, en el nombre de Jesús, en el precioso nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y te damos toda la adoración, Señor, porque sabemos, Padre, que hemos fallado muchas veces, no haciendo tu voluntad. Pero que en esta noche, Espíritu Santo, tú hables a cada corazón, a cada vida. Habla nuestra vida, Señor, y llévanos a reconocer que necesitamos tener una fe viva. Que así sea nuestra fe, una fe viva, una fe, Señor, que sea capaz de hacer buenas obras. Ayúdanos, Espíritu Santo, porque solos no podemos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermano. Un abrazo para todos allá en su casa. El Señor les guarde y les bendiga. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, rico pago en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor